Hola, hola, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a su programa Con la Biblia en la Mano. Quien le habla es la pastora Angie Preciado, quien va a estar compartiendo con ustedes los próximos minutos, como todos los días, una reflexión de bendición. Y ¿quieres saber una cosa? Hoy hablaremos de una de las parábolas de Jesús más conocidas, una de aquellas que se considera la más reveladora del método didáctico empleado por Jesús de Nazaret. Entonces, esta parábola es un ejemplo explosivo e incisivo de su mensaje exigente. ¿Por qué? Porque es una historia que profundiza, o es una historia que penetra hasta el fondo de las cosas, y por qué no decirlo, va más allá aún de lo que se considera normal. Por eso es incisiva. Esta parábola va a ser una bendición para la vida de cada una de nosotros. Entonces, cuando leamos cada uno de los versículos, que lo vamos a hacer de forma diaria, usted va a sacar una enseñanza extraordinaria. Y me gusta Jesús porque Él siempre enseñaba en parábolas. En el Nuevo Testamento se registran cerca de 40 historias separadas. Ahora, ¿por qué Jesús utilizó parábolas? Primero, déjeme decirle, era para llamar la atención. Estas tenían un valor e interés tremendo, y además, ¿sabe por qué? Porque a todo el mundo le gustan las historias. Dígame usted, cuando era chico no le gustaba que le cuenten historias, y hasta ahora grande tal vez le gusta que le cuenten las historias. Yo recuerdo cuando mi padre o mi madre se sentaban alrededor de la mesa y estábamos todos juntos allí. Entonces empezaban a contar unas historias reveladoras, unas historias que alguna de ellas nos encendía para seguir hacia adelante, otras que nos daban un poquito de miedo y otras que nos causaban mucha gracia. Y cuando las historias se daban, específicamente cuando en casa a veces se iba la luz, yo no sé si a usted alguna vez en casa se le fue la luz, entonces alrededor o a la luz de la vela empezaba el abuelo o la abuela a contar aquellas historias que nos hacían felices. Y cuando éramos chicos decíamos, qué bueno sería que hoy se vaya la luz para que el abuelo o la abuela o mi papi o mi mami empiece a contar una de esas historias nuevas. Y es fascinante. Entonces con Jesús pasa lo mismo. Él contaba las historias. ¿Y por qué también contaba estas parábolas o historias? Para evitar que los oyentes rechazaran afirmaciones demasiado directas. Era para estimular la pregunta, y al mismo tiempo a través de esa pregunta surgía el aprendizaje. Entonces, con estas historias se podía recordar fácilmente lo que él estaba enseñando, y obvio, se convertían en buenos vehículos para preservar y revelar la verdad. Ahora déjeme decirle algo más. Las personas entienden una historia enseñada como parábola de manera más fácil que con una enseñanza regular, ¿no verdad? Por eso son las historias. Y lo último, también él hablaba en parábolas para disimular la verdad. Oh, pastora Angie, ¿qué quiere decir esto? Que a menudo una historia protege la verdad de la burla de alguien que no entiende su significado. Esa es una condición espiritual, ¿no verdad? Una condición espiritual en una persona determina frecuentemente cuánto se entiende o cuánto se entendió de lo que Jesús estuvo diciendo o de lo que el Señor a nuestro corazón habló. Ahora, ¿qué le parece si juntos entramos, si juntos nos sumergimos en esta historia? Y pastora Angie, ¿cuál es la historia? Por supuesto, la historia del buen samaritano, aquella que yo le he puesto como título, herido en el camino. Y lo vamos a ir viendo día a día. Por eso le recomiendo que usted no se pierda ninguna de las escenas que están registradas en cada uno de los versículos, para que en estos días usted pueda ser bendecido. ¿Qué le parece entonces si juntos entramos y nos sumergimos en esta hermosa historia?
Y dice así, está en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 25, y lo vamos a leer hasta el número 28. Sí, del 25 al 28. Y la palabra de Dios dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle ¿a quién? Obviamente a Jesús. Y le dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Y esta es la primera parte que nosotros vamos a ver. Haz esto y vivirás, ¿no verdad? Entonces, primeramente, aquí vemos a un maestro de la ley, un intérprete. Entonces, en la comunidad judaica, el intérprete o maestro de la ley era un experto en las enseñanzas religiosas. Y cuando vemos aquí la pregunta que él hace, este es un hecho similar, ¿no verdad? Aunque un poco distinto de lo que se registra en el libro de Mateo 22 del 34 al 40 o en Marcos capítulo 12 del versículo 28 al 34. ¿Qué le parece si vemos entonces el libro de Marcos 12, 28? Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Qué hermoso, ¿no verdad? No hay otro mandamiento que este. Ahora, escuche, cuando el intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué voy a hacer para heredar el reino de los cielos? Lo que él está hablando es cómo tengo que hacer tal cosa. Ahora, heredar algo es recibir algo. En otras palabras, el hombre estaba preguntando, ¿qué debo hacer para compartir la recompensa de la resurrección del justo al final de los tiempos? Y la respuesta la tenemos en el libro de Daniel, capítulo 2. ¿A qué se refiere esto? Escuche. Muchos de los que duermen en la tumba despertarán, unos para vivir eternamente y otros para la vergüenza y el horror eternos. Entonces dice que muchos despertarán, ¿no verdad? Aquí está la base del Antiguo Testamento para esta pregunta. Está en la esperanza de la resurrección, en la esperanza de que se levantarán ellos primero, ¿no verdad? Entonces, aquí también vemos que el Señor le responde al intérprete con otra pregunta. Y Él le dice, ¿qué es lo que estás tú leyendo? ¿Y cómo es lo que tú has leído? ¿No verdad? Y eso es lo que nos lleva a esto, a verlo de manera grandioso. Él le dice, lo que está escrito es que debo amar a mi prójimo. No, debo amar al Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma. Yo debo amarlo con todas mis fuerzas. Y sabe, este es un texto que todos los judíos fieles recitaban 2 veces al día. Entonces, la base de la respuesta del hombre es una expresión de obediencia y devoción, ¿no verdad? Que puede también considerarse en una muestra natural de fe, puesto que involucra el corazón, involucra el alma, involucra las fuerzas, involucra el
pensamiento o involucra la mente. Cuando hablamos del corazón, es de una vida interna y no necesariamente solo una vida emotiva. El alma es la personalidad, el ser consciente, el estar consciente de todas las cosas que yo hago. Cuando hablamos de fuerza, es el vigor físico, es decir, a pesar de todo, yo voy a seguir adelante. Y la mente es la capacidad de pensar, es decir, para hacer las cosas bien. Entonces el Señor le dice, si tú haces esto, si me amas a mí con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no verdad? Con todas tus fuerzas y con toda tu mente, entonces podrás amar al prójimo también como a ti mismo. Y le dijo, haz esto y vivirás, y entonces encontrarás una vida eterna. Ahora, la vida eterna es una vida que no cesa, la vida eterna es una vida que se prolonga infinitamente, pero la vida eterna es algo que va más allá de una sucesión infinita de tiempo. La vida eterna tiene un aspecto cualitativo importantísimo y es la vida misma de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, en el libro de Juan, en Primera de Juan 5, versículo 11-12 dice, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, el no tener la vida de Dios, estamos muertos e irreprensiblemente perdidos, aunque en esta vida tengamos una vida temporal. Y le dijo, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Jesús le estaba haciendo un llamado a la acción, ¿no verdad? No es necesario. Le estaba diciendo que no era necesario solamente escuchar y memorizar la palabra, sino que era necesario ponerla por obra, era necesario practicarla. Jesús dejó claro al intérprete que no era suficiente debatir la palabra, sino que era necesario actuar en base a ella. Entonces, haz esto y tú vivirás. Haz esto. Obedécele al Señor con toda tu corazón. Obedécele al Señor con toda tu alma. Obedécele al Señor con todas tus fuerzas. Obedécele a Él con toda tu mente. Y entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. ¿Qué debes hacer para alcanzar la vida eterna? Sencillamente obedecer, sencillamente entrar en intimidad con el Señor, sencillamente hacer de la palabra una palabra con la cual yo camino para tener día a día bendición. Haz esto y vivirás. Solo hazlo, que el Señor te pueda bendecir. Este es el mensaje de hoy. No te pierdas mañana los próximos versículos que habla acerca de herido en el camino. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición que tú nos has dado de poder compartir, Señor, estos pocos versículos que sin duda nos dejan una bendición tremenda. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a alcanzar esa vida eterna, que no solamente estemos para aprender la palabra, sino para ejecutarla. Queremos amarte, Dios, con todo nuestro corazón. Queremos amarte con toda nuestra alma, queremos amarte con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y también queremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Dios, por todo el bien que tú nos haces. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás obrando, por lo que tú harás en el transcurso de estos días. Te bendecimos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios. Amén y amén. Que el Señor, en su infinita misericordia, te bendiga y, como siempre, te otorgue su favor. Bendiciones, no olvides, nos vemos mañana en el mismo canal con este segmento con la Biblia en la mano. Bendiciones entonces, y no deje de suscribirse a nuestro canal para que le pueda llegar las notificaciones de cada mensaje que diariamente
exponemos para su bendición. Hasta pronto. No se olvide de compartir cada uno de nuestros videos para que otras personas también sean bendecidos. Les invitamos también todos los días a visitar nuestro programa, porque siempre estaremos con la Biblia en la mano. El Señor les bendiga y no dejes de compartir. Suscríbete. Estamos aquí para ayudarte. Hasta pronto.